Buenos días, estamos de nuevo en el libro de Hebreos y esta mañana comenzaremos en el capítulo 2 para hacer un repaso de lo que hemos cubrido hasta este punto en el primer capítulo de Hebreos. El escritor del libro de Hebreos no se sabe o no se es identificado directamente cuando se escribió esta carta. Es creído que puede ser Pablo o tal vez Timoteo, pero por las muchas características de la manera en que está escrito, muchas palabras de que se usan, son características, son palabras de las que usaba el apóstol Pablo. En el primer capítulo que cubrimos, sobre el título de algunas de sus Biblias dice: la última palabra de Dios, su Hijo. Y pudimos entender que en el principio Dios usó sus profetas para hablarnos, pero en estos últimos días, dice su palabra, nos habló, nos ha hablado y nos sigue hablando a través de su Hijo Jesús. Ahora, obvio, tenemos el Espíritu Santo, el quien puede interpretar por nosotros y para nosotros lo que a veces ni siquiera nosotros podemos explicar que está dentro de nuestro corazón. Esta mañana comenzaremos en el capítulo 2, versículo 1, si es que pongámonos de pies para poder leer su palabra. Capítulo 2, versículo 1 de Hebreos. Dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que lo oyeron nos la han confirmado. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, al fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice: yo confiaré en él. Y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y de hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte el que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida.
pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino al auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser uno sumo sacerdote, fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Pueden sentarse. Este libro, el libro de Hebreos, tenemos varias advertencias de que se nos dan dado directamente por Dios el Padre. En otras cartas, en otros libros, quien hablaba era Jesús directamente, Jesús nuestro Señor. En este libro, Dios el Padre es quien está hablando, dando testimonio acerca de Jesús. En un momento vamos a empezar a mirar una de las advertencias de que se nos da a través de este libro. Estas advertencias que se nos dan no es para que nosotros tengamos temor, sino se nos da para que nosotros podamos crecer y ser disciplinados. Porque podemos pasar todo el resto de nuestras vidas diciendo que somos cristianos, porque simplemente años atrás aceptamos al Señor y pedimos perdón y nos olvidamos de Él. Pero estas advertencias se nos son dadas para que nosotros crezamos con Él y tengamos disciplina. En la última vez que nos reunimos para ver este capítulo, se había explicado que en Florida pasó un huracán y muchos de nosotros, los teléfonos que tenemos hoy en día, nos llegan las advertencias de hay algún viento o algo relacionado con el ambiente que va a ocurrir o que viene o que está pasando. Varias advertencias fueron dadas en el sur del estado de Florida, pero muchos no hicieron caso. Ese mismo huracán pasó por las otras islas pequeñas que causó varios daños y muchas vidas fueron perdidas. Cuando pasó por Florida, en las noticias se estaba viendo que había gente que estaba al frente de la playa tomando vino y fumando mientras ellos estaban esperando minutos antes de que llegara a tierra ese huracán. De la misma manera, aquí Dios, a través de su palabra, nos está dando esa advertencia para que cuando venga esa tentación, que después vamos a cubrirla, esa tentación o esas pruebas, podamos enfrentarlas. Versículo 1 de este capítulo dice: por eso es necesario que prestemos más atención. ¿Más atención a qué? A lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Ya nos explicó en el capítulo anterior, que los ángeles son siervos de Dios. Cuando nosotros lleguemos al cielo, estos ángeles serán nuestros siervos. En este momento no los podemos ver, pero hay muchas ocasiones donde, por la cultura de donde nosotros venimos, los queremos más bien idolatrar. Hacemos imágenes para poder alabarlas a veces. Una de las advertencias que nos da en la Biblia, y pueden cambiar allí al capítulo número 10 de Primera de Corintios capítulo 10.
las advertencias que nos dan a través de la Biblia. Capítulo 10, versículo 1 de 1 de Corintios dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual a que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a nosotros. Una advertencia: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que a un solo día parecieron 23,000. Tampoco pongámonos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a la mano del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común a género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y es cierto, el Señor no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que nosotros podamos aguantar. Pero si nosotros nos ponemos en situaciones donde esa tentación, nosotros conocemos individualmente, conocemos cuáles son nuestras tentaciones, cuáles son nuestras debilidades. Y si nosotros nos acercamos tal vez a ese lugar, o una barra, una cantina, o si nuestra debilidad es la comida y estamos en un lugar donde hay buffet, vamos a caer. Porque podemos decir: no, yo tengo poder de decir no, parar aquí. Pero como somos débiles, esa tentación, si nosotros estamos buscando la puerta que Dios nos prometió, nosotros mismos nos estamos tendiendo esa trampa. Y podemos, en muchas de las ocasiones hacemos esto, le echamos la culpa al demonio. Porque decimos: Él fue quien me tentó. Y no tomamos responsabilidad por lo que nosotros hicimos. Porque es fácil decir: el demonio me tentó. Y en varias ocasiones es cierto. Pero si nosotros, como había dicho, si nosotros somos débiles, nuestra debilidad o nuestra tentación es estar en un lugar como una cantina o estar cerca de alguien que bebe, y nuestra debilidad es el beber, nosotros mismos nos estamos teniendo esa trampa. También el proclamar, el decir que somos cristianos, y simplemente vamos día tras día viviendo en el mundo como el resto del mundo, pero cuando llega el domingo nos ponemos nuestras mejores vestiduras y nuestras palabras se convierten, son filtradas. Eso no es ser cristiano. Eso es bueno, pero eso no es ser cristiano. La palabra dice que eso es ser un hipócrita.
En el Nuevo Testamento hay varios ejemplos, pero específicamente voy a hablar de uno, de alguien que se dice que caminó con los gigantes de la Biblia, caminó al lado de Pablo, al lado de Lucas, los apóstoles, y después de tiempo de estar al lado, de estar haciendo el trabajo del Señor, se desvaneció, se fue, regresó al mundo. Demas es quien estuvo presente. Fue uno de los testigos que miró los milagros que el Señor hizo. En el libro de Filemón es mencionado. Filemón nomás tiene un capítulo. En el versículo 23 dice: te mando saludos, Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristorca, Demas, que es mencionado, y Lucas, mis compañeros de trabajo. O sea que él estuvo presente, Demas estuvo presente al lado de Pablo, haciendo el trabajo, sufriendo por el Señor. Pero cuando llega al libro de Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9, dice: haz todo lo posible por venir. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo: haz todo lo posible por venir y verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. En estas palabras, si ponemos atención, podemos ver que el corazón de Pablo es quebrantado. Tal vez cuando estuvo escribiendo esto, él estaba obvio orando por Demas, pero a la misma vez tal vez estaba llorando. Porque al mirar que Demas, siendo alguien que estuvo en el trabajo, en las obras del Señor, se retiró y regresó al mundo, por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Efeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Obvio que ya Pablo estaba de edad, avanzado de edad, y tenía frío, por eso estaba pidiendo su capa. Pero al hablar de Demas, se quebranta su corazón. Varios de nosotros también conocemos personas que sabemos que en un tiempo caminaron con el Señor, fueron ejemplos para nosotros. Yo personalmente había mencionado que tengo una de mis Biblias que en la parte de atrás, cuando obtuve esta Biblia, yo escribí nombres de personas a las que yo admiraba, a las que yo miraba como ejemplo, que caminaban, que estaban firmes en la palabra del Señor, y tristemente esa lista se ha estado haciendo más pequeña. Eran 10 personas. Obvio, he añadido otras personas, pero esa lista se ha sido más pequeña. Estas personas que en mi vida, desde que empecé a caminar con el Señor, que apenas hace 10 años que en realidad empecé a caminar con el Señor, yo los admiraba, eran ejemplos para mí, fueron maestros para mí, varios de ellos. Ahora no están, tristemente, en el Señor. ¿Por qué razón es que ocurre esto? ¿Por qué nos desvanecemos? ¿Por qué nos retiramos del Señor? Obvio que circunstancias de la vida
nos detienen un poco atrás. H.A. Ironside es un pastor, fue un pastor que ya está con el Señor. Había escrito una vez, dice, es una cosa el aceptar la verdad intelectualmente y decir que Cristo es el Rey, pero es otra cosa el aceptar que somos pecadores y al aceptar al Señor y ser, lo estoy traduciendo de inglés a español, y es ser renovado y ser nuevo en Cristo. Y es cierto, porque podemos decir, como habían dicho, podemos decir que somos cristianos los domingos o de palabra, pero nuestras acciones, de la manera en que nos comportamos, de la manera en que hablamos, no nomás los domingos, los miércoles, sino toda la semana, no nomás con gente que son cristianas, sino con el resto del mundo. Nosotros somos embajadores del Señor, nosotros representamos a su reino. Y si hay gente que nos mira y sabe que somos cristianos y nos ve que de la manera en que hablamos decimos maldiciones o de la manera en que tratamos a otras personas, nos van a mirar y van a decir, ¿eso es lo que es ser cristiano? Pues ¿para qué quiero ser cristiano? Ya soy así. La palabra en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 dice, no a todos, este es Cristo hablando, no todos los que dicen Señor, Señor van a entrar a mi reino. O pueden decir, profesamos en tu nombre, o sacamos demonios en tu nombre. Y Cristo les dice, pues yo nunca te conocí. Podemos decir 1,000 veces, Cristo, Dios es mi Señor, pero hasta que no en realidad entreguemos nuestro corazón a Él, no solamente nuestro corazón, pero nuestras vidas, y conozcamos quién es Cristo en realidad, entonces Él nos proclamará delante del Padre. Más adelante miraremos esas palabras que dice Él. Ahora, pero si yo, hablando en general, decimos, pero yo acepté al Señor, yo pedí perdón, ¿quiere decir que puedo perder mi salvación? Mi respuesta a eso, ¿por qué querré perder mi salvación? ¿Por qué querrás perder tu salvación? Alguien que pregunta o que hace esa pregunta de que si podemos perder nuestra salvación, tal vez está coqueteando con el pecado. Se está acercando a esa orilla muy cerca. Hay no es chiste, pero es una historia donde dice que una reina estaba buscando un nuevo chofer que reemplazara al que había fallecido, y entrevistó a 3 personas. La primera persona que entrevistó le pregunta, si tú me llevaras manejando a cierta velocidad, ¿qué tan cerca te acercarías a la orilla de la montaña? Y él le contestó, yo puedo llegar hasta de unas 10 pulgadas y no caeré al vacío, porque tengo esa experiencia, sé manejar rápido. La segunda persona le hizo la misma pregunta y él le contestó, yo hasta 5 pulgadas puedo llegar hasta la orilla y no caeré al vacío. También tengo experiencia manejando rápido. A la tercera persona la misma pregunta le hizo y esta persona le contestó diferente. Le dijo, yo me distanciaré lo más posible de esa orilla para no caer ese vacío, porque al estar cerca alguna tragedia puede pasar. Y la reina le contestó, estás contratado, porque yo no quiero estar cerca de peligro. Y eso es como debemos de mirar nosotros nuestra salvación, nuestro caminar con el Señor. ¿Por qué
estar tan cerca del pecado? ¿Por qué estar tan cerca de algo que nos va a hacer caer? La tentación. Si nos acercamos porque somos débiles, porque somos humanos, vamos a caer. Si nos involucramos o nuestro día o nuestra semana transcurre estar rodeados de gente que están en el mundo. Obvio que entiendo, estamos trabajando donde trabajamos, en la escuela, vivimos rodeados de gente que está en el mundo. Pero si con ellos convivimos siempre, si nosotros compartir la palabra o distanciarnos, no nos distanciamos, poco a poquito nos vamos a desvanecer y vamos a ser igual que ellos. Se nos va a hacer fácil ignorar lo que dice la palabra, así como Demas regresó al mundo. Tal vez él poco a poquito regresó al mundo porque se empezó a involucrar. Tal vez miró riquezas y quiso obtener esas riquezas. Tal vez miró algo que él antes era débil cuando él estaba en el mundo y poco a poquito regresó a eso. Voy a leer una cotización de otro pastor que ya falleció, A.W. Tozer. Dice: si la iglesia fuese un cuerpo puro y lleno del Espíritu Santo, completamente llevado y dirigido por consideraciones espirituales, sinceramente, las personas puras y santas serían apreciadas y honradas. Pero lo contrario es la verdad. El ser o tratar de ser puro o vivir una vida santa ya no es el de valor. La vida que se aspira a ser como la de Cristo cuando en la tierra se ha hecho a un lado y se ha dado paso a la vida mundana, llena de lujurias y en busca de alguien que tenga características un poco parecidas a la iglesia, pero para esconderse simplemente. Dicho, es fácil. Es fácil no decir que somos cristianos. Es fácil estar rodeado de gente que empiezan a decir maldiciones y no decir nada. Es fácil tomar la primera bebida y decir: yo tengo la libertad. No es pecado el tomar alcohol. No es pecado. Lo que es pecado es el abusar del alcohol. No es pecado el fumar. Pero si esas cosas que tenemos la libertad de hacer están haciendo caer a alguien más que nos está mirando, entonces la palabra dice que quien hace esas cosas, para él es pecado. Porque estamos haciendo a alguien más que caiga. Versículo 2 dice: porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, en otras versiones dice tuvo solidez, o tiene afirmamento, y toda transgresión y desobediencia ha recibido su justo castigo. El entendimiento de que el mensaje fue anunciado cuando Moisés recibió los 10 mandamientos. Cuando él recibió los 10 mandamientos, nosotros tenemos el entendimiento que fue dado, las tabletas fueron dadas directamente por Dios. No, él fue quien las escribió con su dedo. Pero si miramos cerca la palabra donde se le entregó en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, podemos entender y mirar que las tabletas, la palabra de Dios, la ley, fue entregada por los ángeles a Moisés. Capítulo 33, comenzando en el segundo versículo, dice: vino el Señor desde el Sinai, vino sobre su pueblo como aurora desde Seir, resplandecido desde el monte Parán,
y llegó desde Meriba, Cades, con rayos de la luz en su diestra. Los rayos de la luz es entendido en el lenguaje original que son los ángeles. Fue rodeado de los ángeles. Y dice, tú eres quien me ama a su pueblo. Todos los santos están en tu mano. Por eso sigue tus pasos y de ti recibe instrucción. Es la ley que nos dio Moisés. Es el tesoro de la asamblea de Jacob. El entendimiento, si miramos esto en el lenguaje griego, en el lenguaje original, se es entendido que los ángeles entregaron la palabra, la ley a Moisés. Y los judíos en ese entonces no creían, bueno, no es que no creían, sino que no querían seguir las enseñanzas de Jesucristo, aunque estuvieron presentes, fueron testigos de mirar los milagros, lo que Él decía, lo que Él enseñaba, pero porque ellos estaban aferrados a la ley, también idolatraban a estos ángeles. Versículo 3, de nuevamente en Hebreos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron lo confirmaron. Esta ley que ellos se aferraban tanto a seguir, y aún en este momento, en estos tiempos, aún hay varios judíos, muchos judíos que se aferran y que están todavía esperando a su Mesías. Se aferran a la ley que fue entregada por ángeles, obvio que viene de Dios, nuestro Padre, pero se aferran tanto que no quieren mirar la verdad que estuvo presente de ellos, enfrente de ellos. Ahora, si nosotros tal vez así nos aferramos a seguir la ley, que es imposible guardar la ley, es imposible guardar los 10 mandamientos. Hay religiones que dicen que tienen que guardar los 10 mandamientos para que seamos aceptados por Cristo. Y esa es una enseñanza falsa. Nadie, bueno, si hubiese habido alguien, por lo menos una persona que ha podido guardar esas 10 leyes, entonces, aunque solamente una, Cristo vino y murió en la cruz de en vano. Porque si hay alguna manera de poder ser limpio de pecado, entonces, ¿por qué murió Cristo? Porque Él vino, nos dio el ejemplo para vivir o obtener esa perfección que no es posible en esta vida. Y si nos aferramos a vivir en el Viejo Testamento, de guardar esas leyes, esos 10 mandamientos, fueron entregadas por los ángeles. Y si fueron entregadas por los ángeles, pero fueron escritas por Dios, ¿por qué no obedecemos a quien la escribió? ¿Por qué no obedecemos a Dios cuando Él nos habla a través de su palabra? Si creemos que la Biblia fue escrita por Dios, estoy hablando del Viejo Testamento porque están aferrados a la ley, a través de su palabra, todo el libro de Isaías habla de buscar el arrepentimiento, de pedir perdón y venir al Señor. Si ignoramos ese libro de Isaías que está en el Viejo Testamento, entonces nos contradecimos nosotros mismos. Nosotros queremos la gracia, la misericordia de nuestro Señor, pero a la misma vez queremos ignorar que tenemos consecuencias cuando nosotros mismos pecamos. Queremos las bendiciones, queremos todos los obsequios, los dones que el Señor nos da, pero no queremos tomar responsabilidad por nuestras acciones.
En el versículo 3, de nuevo en Hebreos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Esta palabra, el descuidar, tiene el entendimiento de que ignoramos. Si nosotros ignoramos, también tiene el entendimiento de que nos burlamos. Si nosotros ignoramos, nosotros nos burlamos de la palabra. No nos estamos burlando de las palabras que están aquí escritas, sino nos estamos burlando de Cristo, de Dios, porque Él es quien está escribiendo esto. Él es quien escribió esto, obvio, a través de gente humana. Pero nosotros nos estamos burlando de Él. Lo ignoramos. Con Él nos habla y nosotros entendemos cuando el Señor nos habla. Esa vocecita que nos hace incómodos cuando vamos a hacer algo que sabemos que no está correcto, esa vocecita no necesariamente es tu conciencia, sino es el Espíritu Santo dándote esa puerta, el de retirarte de ese lugar o esa situación. Si ignoramos esa vocecita, nuestra conciencia, estamos ignorando al Espíritu Santo. Nos estamos burlando de Dios al ignorar esa vocecita. Continúa en el mismo versículo. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Lo que dice esta gran salvación es como una misión de la que el ejército, pongámonos a pensar del ejército, cuando va a rescatar a aquellos que son prisioneros por el enemigo, van a una misión donde tristemente vidas son perdidas. Esa salvación que Dios el Padre mandó a Jesucristo, el Hijo, a rescatarnos a nosotros, también se perdió una vida. Fue la de Él mismo. Y si nosotros ignoramos su palabra, nos estamos burlando de su muerte, que es la vida que Él dio para nosotros. ¿Cómo nos escaparemos? Dice la palabra. ¿Cómo nos escaparemos si nosotros al propósito estamos ignorando y nos estamos al propósito burlando de lo que Él hizo por nosotros? Nosotros aceptamos, dijimos, aceptamos a Cristo, pedimos perdón, pero ahora estamos viviendo en pecado. Sabemos que Él murió, dio su vida por nosotros, nos perdonó, pero ahora estamos pecando, burlándonos e ignorándolo a Él. ¿Cómo es que escaparemos una condena? Dice la palabra. Esta salvación que fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la han confirmado. Entiendo que muchos de nosotros tenemos un poco de tiempo, porque hay muchas cosas que hacer en esta vida. En el primer servicio expliqué de que todos tenemos 24 horas por día. A todos nos dan 24 horas. Y voy a cerrar con esto. Nos dan 24 horas al día. Y sabemos que somos débiles, tenemos tentaciones. ¿Por qué entonces no agarramos esa disciplina o buscamos la disciplina de mantenernos en su palabra? Para que cuando vengan esas tentaciones o esos momentos de debilidad humana, podamos escuchar esa vocecita, la conciencia, su palabra dentro de nosotros. Darnos unos 5 minutos antes de antes de irnos a trabajar, o levantarnos 5 minutos antes y dedicarnos al Señor. O si el tiempo solamente se nos da en la noche, cuando es tiempo de acostarnos, irnos a la cama 5 minutos antes
y dedicarle cuando menos esos 5 minutos diarios al Señor para que Él nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude a tener esa disciplina. Oremos.